Hola, bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educandos, en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Bitch. Este día te va a gustar el tema. Ok, Ya espero. verás. Espero porque vengo con ansias así. Es un tema corto, pero bonito. Como una pichula. Corto pero disfrutable. Cortito, pero picosito, así. Ok. ¿Te gustan los dulces? Amo los dulces, sí, sí, sí. ¿Y te gusta la Güey, no me vas a estomatología? hacer. Y yo como, no me vas a hacer odiar los dulces, ¿verdad? Maybe both. Ah, En la década de 1930, se había documentado claramente que la salud dental en Escandinavia era extremadamente pobre. Por ejemplo, en los niños de 3 años en sus dientes deciduos o de leche, al menos el 83% tenían caries. no manches. Otro ejemplo eran los militares. Solo 1 de cada 1000 reclutas estaba libre de caries. Además, un amplio estudio sociomédico o socioeconómico médico en el norte del país indicaba una relación entre la mala alimentación y algunas enfermedades. Por lo que algunos científicos pensaban que las caries se debían a un alto consumo de vino o incluso las comidas calientes que se hacían a lo largo del día. Otros tantos científicos, entre comillas, mencionaron que era un castigo por el índice de masturbación en los países escandinavos. Ay, seas mamón, pinche viejo mal cogido, tú andabas celoso de que ninguna vieja te pelaba y por eso sé. Y era de los pocos que no tenían caries, ¿no? Y Puede ser. por eso decían, no, 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 estos hombres libidinosos. Miren, yo no tengo pelos en las manos. Por eso me cepillo los dientes bien. Es que Ah, si tienes huevo. pelos en las manos se te resbala el cepillo y te sudan las manos. Creo que es todo lo contrario, se te enredan los pelos en el cepillo. Ay, qué feo sería, ¿no? Que tener pelos y quitarle los pelos al cepillo. Ay, no. Bueno, esto condujo a que el gobierno hiciera algunas decisiones importantes en Escandinavia. Una de ellas fue que el Parlamento sueco se organizaría para empezar a dar a la población un servicio dental público. Ujú. Sin embargo, cuando se empezó a planificar esto del servicio en 1938, se comprobó que el coste sería muy elevado, ya que la necesidad de atención dental a la población era enorme e iba en aumento. Ujú. Entonces ahora sí que es como de, no le podemos dar servicio a todos, señor. ¿Cómo de que no? A ver, ¿cuántas personas hay con problemas dentales? Y es El como de, 98% de la población, se está quedando sin dientes. tenemos mujeres embarazadas que sus niños ya tienen caries. Wow. Bueno, el punto es que todo esto iba en aumento, así que no era pues muy fiable el hecho de, pues ahora sí que meter dinero a que todos recibieran, pues ahora sí que este servicio médico. Este hallazgo constató en cambiar la propuesta del Parlamento para que, en vez de dar servicio dental a todos los afectados, mejor se debería investigar cómo prevenir las enfermedades dentales. Ok, el inicio de la odontología sanitaria No, o preventiva. sí, más o menos. Es una rama de la otra. Sí, bueno, no creo que sea el inicio, yo creo que puede ser un poquito antes, pero sí, más o menos vamos por ahí. Fue pues como el gobierno sueco pidió a la Junta Médica, cito, que realizara, en colaboración con el Instituto Dental, una investigación general sobre las medidas que deberían de tomarse para disminuir la frecuencia de las enfermedades dentales más comunes en Suecia. El Instituto Dental de Estocolmo, asociado al Instituto de Karolinska,
eran en conjunto la única escuela de odontología de Suecia en ese momento. Entonces, pues a lo mejor era un país a lo mejor no tan grande, teóricamente, pero solo había una facultad pues Ujú. de estomatología. Entonces ahora sí que no, ni siquiera se daban abasto. El punto es que los estomatólogos que se habían criado y veían lo que era su población, tenían el ideal de la verdadera razón por la cual la población sueca se les estaban picando tantos los dientes. Los 7 millones de personas que vivían en Suecia en ese tiempo les encantaban los dulces. Los chocolates, las golosinas, pasteles. ¡Qué rico! Uma delicia. Azúcar refinada por doquier, llegando a marcar un índice de consumo por persona de 45 kilogramos de azúcar al año. Bueno, es como no se hacían diabéticos, aparte de que se le caían los dientes, qué pedo. Tal vez, y solo tal vez, iba por ahí el estudio, ¿verdad? Ajá. Eran muy dulceros, extremadamente dulceros. Ujú. Casi que como el mexicano, ¿no? Con la coca. Con la coca, sí, sí, sí. Y los puestos de dulces, cómo son maravillosos. Si yo pudiera trabajar en uno de esos puestos, yo lo haría. Esas Vendiendo tiendas alegrías así con cara de dulces regionales. Vendo alegrías. Usted no se ve muy alegre, Usted no se ve muy señora. alegre. Se inició entonces un exhaustivo trabajo de comité en el que se concluyó que se debía hacer un estudio clínico sobre la dieta y las caries. Ujú, Estamos hablando de que esto es 1900 y cachito, ¿eh? ujú, O sea, apenas se va a hacer un estudio sobre dieta y caries. ujú. Bueno, sin embargo, solo faltaba algo, ¿dónde hacerlo? Ok. El Instituto Dental de Estocolmo tenía una idea. Cerca de Lund, Suecia, Lund es como algo así como ciudad universitaria aquí en Aguascalientes, era un pequeño condado que era de puros universitarios y ahí iban, pues ahora sí que a estudiar, ¿no? Cerca de Lund había un pequeño poblado llamado Vipeholm. Sin embargo, lo más característico de este lugar era el complejo psiquiátrico para, cito, retrasados ineducables más grande en todo el país. No mames. Wow. Wow, wow, wow. Retrasados ineducables. Yep, retrasados ineducables. Es. Ese era un diagnóstico médico, de hecho. No, estoy en shock. Bueno, no, estoy en shock. Acá también. De milagro y el psiquiátrico que tenemos aquí no se llama para retrasados ineducables. Ah, bueno. Se pensó que una institución de este tipo con un gran número de pacientes prácticamente permanentes proporcionaría una oportunidad de hacer estudios nutricionales a largo plazo en condiciones bien controladas. Controlar mis huevos. ¿Cómo los controlas? ¿Así? Hoy contaremos qué sucedió en el experimento de Vipeholm. Todos se convirtieron en hombres de azúcar. Es curioso cómo incluso a mediados del siglo XX no se sabía con certeza si los carbohidratos llegaban a producir o no caries. O sea, no se sabía con certeza. Uno decía pues si come mucho dulce, pues probablemente llegue a generar caries y le vamos a sacar los dientes. Ese era como que el tratamiento, ¿no? Ujú. O se empastaban en algún... Tal vez luego veremos de historia de estomatología. Pero a lo que voy es que, al fin y al cabo, no se sabía bien qué onda. La razón es que no había modelos animales correctamente hechos, ¿sí? O sea, no podía estar algo como tan estricto en cuestión animal así de consumir dulce y así. Ujú. Y lo otro era que pocos estudios que se hicieron en humanos, los pocos estudios que se habían hecho eran contradictorios. Unos decían que sí y otros decían que no provocaba, pues ahora sí que caries el azúcar. Unos con otros pues se contradecían y por lo tanto no se sabía que se necesitaba pues un estudio digamos bien planteado, era lo esencial. Entonces ellos dijeron, ok, tenemos estos estudios, ¿sí? Y son contradictorios, pero
necesitamos, ahora sí que, un estudio más grande. Ok. Más grande. Con mucha azúcar. Desbordándose así de diabetes. Flores, colores y muchos sabores. Se hicieron varias preguntas. Y antes de iniciar el experimento que duraría, spoiler, 5 años, unos de esas preguntas eran si los carbohidratos aumentaban el número de caries. Sí, o sea, lo que voy con esto es que no se sabía bien, por lo tanto era la hipótesis. ¿Es el azúcar hace caries? El día de hoy sabemos que sí, pero realmente fue por este experimento. ¿Que salieron las caries o O sea, cómo? que sabemos que el azúcar dan caries. Ah, ok. Algo me dice que esta pobre gente terminó con sus dientes bien podridos. Ya verás. De ser así, ¿qué otros factores se encuentran asociados a la producción de caries? ¿El disminuir los dulces consumidos disminuye también las caries? Entre otras preguntas se hicieron. Pues bien, ahora mencionaremos las condiciones de los sujetos del estudio, o mejor llamados conejillos de India psiquiátricos. Pues bien, el punto era responder todas estas preguntas que nos acabamos de hacer. ¿Con quién? Con, pues, estos pacientes. En el Instituto de Salud Mental para junio de 1951 había 964 pacientes internados. Muchos estaban enclaustrados con el diagnóstico de idiocia con un IQ menos de 25 o imbecilidad con un IQ menos de 50 y arriba de 26, o sea, entre 26 y 50. Entonces, esos eran diagnósticos clínicos. Idiocia, menos de 25, que regularmente es una persona que ni siquiera puede vestirse bien, no puede comer, necesita que alguien lo esté apoyando. Y entre 26 y 50 es más o menos una persona que, pues sí medio acepta órdenes, pero a veces no. No se sabe limpiar la cola. Ajá, sí, puede caminar. El de menos de 25 a veces ni siquiera puede caminar, gatea. A veces ni siquiera gatean, entonces están siempre acostados. O sea, bueno, el punto es que al día de hoy nosotros le conocemos como déficit intelectual. Y hay niveles de déficit intelectual. Algunos de estos pacientes ni siquiera podían vestirse solos y otros tantos tenían camisas de fuerza. Ay, pobrecito. Debían ser asistidos para alimentarse y no se comunicaban, aunque bien había otros tantos pacientes que podían ser más o menos autónomos y responder preguntas simples. De hecho, solo 83 pacientes de los 900 y tantos se lavaban los dientes por sí mismos. Los demás debían ser ayudados. Ay, qué bueno que los ayudaban, de antes que los ayudaban. Son Mal, pero los No ayudaban. sabemos. Imagínate cepillar 900, 900 casi personas. 900 personas. Bueno, sí, yo creo que nada más si les echaban agua con pasta y ahora le das gárgaras. Toma un ajo, mastícalo. Sí, prácticamente. Bueno, dentro del instituto existían varios salones enormes donde los enfermos mentales corrían e interactuaban, pero no tenían ningún tipo de actividad determinada, entonces estaba como que muy mal. O sea, como que hecho. no focalizaban sus actividades. Ajá. Era como de, pues ahí que estén que viviendo. estén, ajá, en vez de ponerlos, existiendo. no sé, a dibujar o hablarles, sí. Los pacientes que eran revoltosos o desobedientes se les daba algún castigo físico. El más común, por ejemplo, era la inmersión en agua helada. La lobotomía a huevo. Muchos de ellos estarían toda su vida en aquel lugar y les habían tomado un cariño enorme a las instalaciones y de hecho también al personal. Esto permitió que confiaran en todos los procesos que se les hicieron. ¿Quién vergas le tiene confianza a una persona? Es como si... ¡Son enfermos mentales! ¡Ay! Es como si estuvieras educando a un perro. Eso de ¿cómo se llama? Como el ejercicio de premialo, pero luego castígalo y así. Es O sea, pero y bueno, si Niño queremos agarrar tu ejemplo de un perro, a veces algunas personas castigan a su perro golpeándolo con castigos físicos, pero al fin y al cabo, si le das comida al perro, el perro te quiere y te va a defender. Ajá. Entonces,
¿Me entiendes? Pues sí, es como si estuvieran educando Sí. a un perro. Entonces, escogieron pues a los pacientes con los siguientes criterios para que todos cumplieran con la misma posibilidad de tener caries. Primero, los pacientes que no debían rechazar la exploración por parte de los estomatólogos. Era como de cualquier loquito que dijera, ¿No se deje Nel, revisar? no quiero, o forcejeara con que, o los mordiera, por ejemplo, imagínate. Les estás metiendo así como que los dedos en... Y tras. Tras, ¿no? Y tú, ¡ah! Imagínate, el que no se dejara queda completamente excluido, no vamos a estar batallando. Sí, qué bueno. Muy bien. Segundo criterio, los pacientes no debían tener algún tipo de enfermedad, por ejemplo, tuberculosis, que necesitara una dieta rigurosa y específica para su enfermedad. Por ejemplo, los pacientes tuberculosos, y digamos si estás recluido en un lugar, lo más común es la tuberculosis si vives en un montón de personas, o sea, eso se llama hacinamiento. Ujú. Entonces las personas con consumption o tuberculosis, digamos, tuberculosis al fin y al cabo, Ujú. se consumían a sí mismos porque digamos que la enfermedad es muy desnutrida, o sea, te desnutre mucho, te cansa mucho, te quita muchas energías, es como un cáncer, por así decirlo. Entonces, necesitan una dieta alta en calorías, esos pacientes, por lo tanto, no podían estar jugando con la dieta y esos pacientes, así que excluidos. Bueno, el tercer criterio era, los pacientes al menos deberían tener como mínimo 10 dientes. No mames, se supone que deberían tener 32. Como mínimo 10 dientes. ¿Qué? No, pobrecitos, Y no podían comer bien. había algunos que quedaban excluidos con ese criterio. Ah, Santo Cristo. De todos los pacientes que se encontraban en el psiquiátrico, solo 436 entraban en estas condiciones. Se les tomó registro de sus dientes, o de los dientes que tenían y de todas sus caras, y su estado nutricional. Fue así como el estudio empezó de una manera preliminar. Ok. Para que todos los sujetos de estudio estuvieran en igual de circunstancias, hubo un periodo de tiempo llamado periodo de estudio vitamínico que inició en 1945, ¿sí? 1945, y periodo duró 18 meses. En este periodo se les dio a todos vitaminas A, vitamina C, vitaminas D, calcio y pastillas de flúor de 1 gramo para ver si esto tenía algún efecto supresor de las caries. Entonces, ya por ese tiempo se empezaba a especular que el flúor ayudaba a la recalcificación de las caries, pero todavía no se tenía bien La bien hecho. remineralización del diente. Ujú. Entonces, por eso mismo, pues se les estaba dando esto, a ver si funcionaba como, vamos a dotarlo, antes de iniciar el estudio, vamos a dotarlos con armas para ver si algo influye. Ujú. Cuando terminó esta parte del estudio, inició la parte tétrica. Se dividieron, pues, los 436 pacientes en 7 grupos especiales. El primer grupo sería el grupo control, al cual nada más se le daría su comida sin ningún tipo de azúcar extra, más de lo que ya tenía su comida como tal, pues, porque las comidas Sí, la a veces comida tienen del día. arroz, pan, o sea, y tiene carbohidratos, pues. Sí. Y la comida del día serían más o menos 1800 kilocalorías. Ok. Después de esto, tenemos el siguiente grupo. Existe el grupo de el agua azucarada. Ok. A este grupo se les ponía en su comida agua, siempre agua, pero que tenía 300 gramos de azúcar para todas sus comidas. No mames, es un chingo de azúcar. Es un pute... Wow. 300 gramos de azúcar. O sea, y a lo mejor en esos 300 en todo el día, por ejemplo. 100 gramos en la mañana, 100 gramos en la tarde, 100 gramos, pero sigue siendo un montón. Igualmente sigue siendo mucha. Te echas básicamente Es como de en un 3 vaso, días, de un vaso de agua es como todo esto de en 3 días azúcar. te estás echando 1 kilo, o sea, casi 1 kilo de azúcar por persona. Estoy en shock. Luego, el grupo del pan. El pan de caja que se les daba regularmente tenía cierta porción de azúcar. Ahí lo horneaban en la institución.
Sin embargo, para este grupo se les horneaba un pan especial con muchísima más azúcar y almidones, haciéndolo más rico y esponjoso. El punto es que se escogió el pan, pues es un alimento que regularmente se queda atrapado o pegado entre los dientes cuando lo masticas. Luego estaba el grupo de leche con chocolate. La bebida tenía 65 gramos de chocolate. Para darse una idea, el chocolate Hershey que te encuentras en algunas tiendas, la barra más pequeña tiene 40 gramos. ¿Sí? Aproximadamente. Entonces, es poquito más de una barra por día. Otro grupo era el de caramelos macizos. Se les proporcionaba 22 caramelos al día a cada paciente para que lo degustara entre comidas. 22 caramelos. 22 caramelos al día. Si uno con 3 ya tiene suficiente para todo el día. Pero es que estos eran loquitos. Enfermos mentales. ¿Por qué todo el mundo decide hacer experimentos en enfermos mentales? Porque si están en un psiquiátrico. Vulnerabilidad. por vulnerabilidad. De hecho, al final vamos a platicar de eso. Por último, están los dos grupos más terribles. El grupo de los 8 y 24 toffees. ¿Qué era un toffee? Pues bien, ¿qué es un toffee? Un toffee, o como lo conocemos en México, chiclosos, son caramelos que al masticarlos toman una consistencia gomosa parecida a la de un chicle, pero se va deshaciendo conforme lo vas masticando. Hay de distintos sabores, pueden ser de limón, de fresa, de uva, lo que tú quieras, o hay otros que el más común o el que se creó antes de estos sabores artificiales es el de leche. De cajeta. Ajá, cajeta pues. Aquí lo conocemos en México como cajeta o dulce de leche, que es lo mismo. Bueno, los toffees están hechos regularmente de azúcar y leche, mientras que pasan por un proceso de hidratación y deshidratación. Esto permite que sean dulces chiclosos, porque se meten moléculas de agua y cosas así. El punto es que se vuelven gomosos de esa manera. Algunas variantes las conocemos, por ejemplo, en las barras, que en la parte de arriba de las barras de Snickers o Milky Ways. No sé si tú los abres y le haces pues sí, o sea, en eso se basa el marketing de los Milky Ways. Ajá, y que le haces así y ahí está el dichoso toffee, pues. Ajá, sí. Entonces, el punto era que estos grupos comerían 8 toffees a lo largo del día, mientras que otro comería 24 toffees al día. No puede ser posible. Se escogió este tipo de dulce pues es el que más se pega a los dientes, y si se busca la destrucción dental, qué mejor que un dulce que atrapar el diente por completo. Estoy sufriendo aquí, no. ¿Por qué? Esto va en contra de todos mis principios. Sabía que te gustaría este tema. Pasaron 2 largos años y los resultados fueron los siguientes. Aquí vamos a poner las fotos de los dientes. Así quedaron algunas de las fotos que se les hicieron a las caras dentales. Y bueno, pues ahí puedes ver algunas. Por ejemplo, está toda picada de arriba. Está, por ejemplo, estos dientes. Que pues, o sea, esto parece como si los hubieran, no sé, tronado, que se hubieran despostillado. Ajá. Así. Sí, todo es carie, o sea, es una carie corroída. Sí, ya son nivel 4. Y mi favorita es esta. Dios mío. Completamente destruidos. Sí. Ay, no. O sea, mínimo todos son de nivel 2 hacia arriba. Estoy impactada. Los primeros grupos en tener su dentadura destruida por los dulces fueron los que comían caramelos, los 22 caramelos, y los toffees, por supuesto. Después fueron, por ejemplo, los del pan. Güey, el dolor, sí, y el chocolate. Estos sujetos casi siempre se estaban quejando del dolor que sentían al masticar. Pero ¿no se han preguntado si es que había tratamiento para estos pacientes?
O sea, es que una vez que ya... Hay diferentes niveles. Está desde el 1 hasta el 5. El nivel 1 es solo cuando afecta el esmalte. O sea, el diente está compuesto de primero esmalte, luego dentina, ya luego tenemos la pulpa. Entonces el nivel 1 es cuando afecta nada más el esmalte. Que ahí pues ya nada más haces, la limpias la carie y la tapas. O sea, la sellas bien. Ya el nivel 2 ya afecta a la dentina. Entonces esmalte y dentina, va yendo cada vez más profundo. Entonces cuando ya llega al nivel 3 es cuando ya está afectando la pulpa, o sea, ya se ve la pulpa, ya ha llegado tanto que afecta la pulpa. El nivel 4 es cuando ya se empieza a tapar el paquete vasculonervioso, ¿sí se llama así? Que y lo empieza a taparlo. Y se necrosa, supongo. Y se empieza a necrosar. Se empieza a morir esa parte. Ya, la quinta, el nivel 5 es cuando empieza desde la raíz, o sea, cuando afecta la raíz, no la corona. Entonces, cuando ya llega a la raíz, empieza todos los tejidos, periodontales, o sea, la encía, el hueso, de donde se mantiene, donde se encuentran todos los tendones, sí son los tendones que mantienen pegado el diente al hueso. Entonces ese hueso se empieza a comer, se lo empieza a comer la carie y entonces el diente ya no tiene un soporte para poder mantenerse. Entonces pues lo único que se puede hacer es quitarlo y hacer un nuevo diente. Entonces prácticamente estos pobrecitos pues ya tenían hasta la raíz. O sea, ya tenían su raíz y su pulpa toda deshecha. Regularmente, en los mejores casos, cuando empezaban a ver que ya empezaban con caries esos pacientes, los estomatólogos tapaban las caries, ¿sí? Sí las sellaban. Pero el punto es que después de estudiarlas, les tomaban algunas fotos o cosas así. Sin embargo, si el paciente se asustaba por el taladro dental, que a veces necesitas, supongo que limpiar con taladro, si se asustaban por eso, entonces con la pena solo había una manera de terminar el sufrimiento de la persona. Sacar el diente. Extrayendo todos los dientes que tuvieran caries. Se quedaban sin dientes. Alrededor de 50 pacientes habían quedado completamente desdentados a los 2 primeros años del estudio. Pues sí. Y luego, pobrecito, si alguno tenía 11 dientes y apenas había logrado entrar así como de, sí, llegué. ¡A huevo sí entré! Y le tocaron los toffees. No, pobrecito. Como de, no. Bueno, pues esto duró hasta 1949, pues el experimento había sido un rotundo éxito. Sin embargo, esto no había terminado. El estudio pasaría a la fase 2. La fase 2 consistía en poner a los pacientes a comer sus respectivas comidas y comer un extra de dulces, pero asociados más a la realidad sueca. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, los pacientes psiquiátricos gozarían de comer la misma cantidad de dulces que los niños suecos comían en ese tiempo. Oh, fuck. Entonces fueron 2 años más de sufrimiento. Güey, no, es que estoy muy enojada. ¿Por qué? Por esto tienes conocimiento de una de las patologías, de las enfermedades más comunes de la estomatología. Sí, pero creo que con el primer, ¿Estudio? ¿La fase? Sí, con la primera fase ya era más que suficiente. O sea, estaba bien estructurado y ya decía como de, ok, ya vimos que los que comían 24 toffees, al día, todos los días, se quedaron completamente sin dientes. Entonces creo que ya es como una resolución suficiente para decir, ok, cierta cantidad de azúcares comidos, más, bueno, a día de hoy también, más una mala higiene dental, o sea, que no te estés lavando bien, que no haya una buena técnica de cepillado dental, pues ahí ya sabes que dices, ok, el azúcar es el causante, porque si dicen que los que nada más tomaban 300 gramos de agua al día
nada más tenían caries de nivel 2, más las que se comían los 24 toffees, o sea, quedaron completamente sin dientes, pues ya era más que suficiente saber eso. O sea, siento que ya no había necesidad de implementar una segunda fase con los pobrecitos que si ya les habían quitado la mayoría de sus dientes y otros apenas estaban empezando con esa carie, seguir alimentándola para que casi todos se quedaran sin dientes. Ahorita vamos a explicar un poquito de por qué continuaron con el estudio y aparte, pues esto es ciencia, o sea, tú dices, efectivamente, los dulces generan caries y tú así de, ok, sí, pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños que se están tragando los dulces aquí en Suecia? Dices, bueno, pues entonces voy a poner unos grupos a que coman la misma cantidad a ver qué les sucede. ¿Qué año dices que era? 1949. Bueno, pues fueron 2 años. Al término de 2 años, en 1951, se terminó el experimento y se llegó a las siguientes conclusiones. En efecto, el comer azúcar entre comidas aumenta el riesgo de tener caries. Y, segundo, la comida chiclosa es la que más caries puede darte. Sí, al final del experimento me parece que los de los toffees de 24 y el de el pan, el de pan con mucho azúcar, fueron los que se quedaron completamente desdentados en menor tiempo. Sin embargo, el estudio no se publicó sino hasta 2 años después de 1951. Pero, ¿por qué? ¿Por qué si ya lo tenías en 1951 no lo publicaste? ¿Alguna idea? ¿Abuso? No. ¿Había O sea, algo sí, mal pero no. en el estudio? No, de hecho el estudio es uno de los estudios más bonitos que he leído. Está tan perfecto, se los vamos a dejar en la descripción. Es el estudio original, trasladado a inglés. Sí. Son 132 páginas del estudio. Y la pues verdad, sí, o sea, 5 años de... está muy bonito para estomatólogos que nos estén viendo. Chéquenlo, está muy, muy bien hecho. Está perfectamente, la metodología está perfectamente determinada. Entonces, la terminología, metodología, todo el estudio está bien. Alguien se quejó, la sociedad sueca no quería dejar de comer azúcar. Alguien se quejó. Los resultados eran contundentes y había un detalle que no se había revelado sino hasta finales del siglo. El estudio había sido financiado el 50% por el gobierno, porque te acuerdas que el gobierno sueco dijo, oigan chavos, por favor, háganme un estudio bonito. O sea, sí, para necesitamos ver qué pedo con las enfermedades de los dientes de nuestra población. Sí. ¿Sí? Bueno, pues el otro 50% del financiamiento fue de fondo público. Lo que significa que personas ajenas al gobierno podían dar dinero para el estudio. Hacían sus donaciones, pues. Pues, ¿quién crees que fueron las empresas que dieron dinero para este estudio? Las de los dulces. Exactamente. Las empresas productoras de dulces, además de las empresas chocolateras suecas y pasteleras, habían apoyado con ese porcentaje del dinero. Se me hace algo bien imbécil. ¿Por qué? No sé, a lo mejor como para desmentir o si pudieran poner el hecho de, ay no, fíjense que no da caries, sigan consumiendo. Eso se le llama conflicto de intereses. Al final, de hecho, si tú lees la gran mayoría de los estudios o casos clínicos o de corte, al final viene, nuestro equipo no tuvo ningún conflicto de interés, o sea, nadie nos pagó por hacer este estudio, ¿sí? Y si entras en un conflicto de intereses, tus resultados quedan raros, como quedan en duda. Entonces, yo creo que por eso mismo fue así de, ahí te va dinero. Y al final, como los resultados fueron de, es que no hay dudas, güey. No hay dudas, completamente sí, o sea, no hay dudas. Aquí están tus cientos y tantas páginas de que no hay dudas. Entonces, pues bueno, por eso lo intentaron retrasar 2 años.
El estudio costó alrededor de $125,000 de ese tiempo. De ese tiempo. Sí. Y la mitad se había pagado por empresas dulceras, pues, independientemente, solo se logró retrasar 2 años de publicación, aunque aún había otro detalle. En 1947, si hacemos un poquito de memoria y nos vamos a uno de nuestros antiguos episodios que se llama Los experimentos nazis, 2 años después de haber iniciado el experimento, se iniciaron los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg fue donde se juzgó y se castigó por crímenes de guerra a los nazis capturados. Y si te acuerdas, en los juicios de Nuremberg habíamos dicho que se promulgó un código. La promulgación del código de Nuremberg mencionaba que para hacer estudios en humanos, los mismos debían de dar su visto bueno para experimentar con ellos, algo que no pasó en el nazismo y algo que no pasó. Que no pueden hacer los enfermos mentales. ¿Por qué? Porque son enfermos mentales. Y ellos no pueden dar consentimiento de absolutamente nada. Los enfermos psiquiátricos no están en control pleno de sus facultades mentales, por lo que no pueden decidir por ellos mismos. Así que esto era una violación completa al código. Después de varios juicios al término del estudio de Weibholm y gracias a la metodología del estudio que era exquisita, se otorgó lo siguiente. Ya que el estudio fue iniciado antes de que se promulgara el código de Nuremberg, los científicos productores del artículo quedarían eximidos de los cargos. ¿Sí? Porque fue 2 años antes. Nada más por eso. Empero, el gobierno sueco, que sabía del estudio, al darse cuenta que todos en el país ya sabían que se había experimentado con enfermos mentales, fue un periodicazo, decidió hacer una promulgación sobre la ley en 1955. Cito, ya no se podrán usar a los pacientes del hospital psiquiátrico de Weibholm como sujetos de ningún estudio. Fue así como de ya, nadie puede experimentar con ellos. Pobrecitos, y creo que en esos tiempos tampoco existía el conocimiento de las prótesis o que se pudieran hacer dientes nuevos, entonces no les, o sea, solo los afectaron. Sí, no probablemente quedaron desdentados completamente muchos y era así de... Y probablemente murieron más rápido de lo que tuvieron que haber muerto porque quitaron ya no podían su comer. calidad de vida. Mermaron su calidad de vida. Aún así, pues, el gobierno estaba en crisis. Los resultados del estudio ya eran públicos. ¿Qué podía hacer? No era lógico el prohibir la venta de dulces, ¿verdad que no? De hecho, al día de hoy se han hecho estudios y se sabe que el azúcar es más adictiva que la cocaína. Tú intentas dejar el pinche pan dulce y el pan dulce te busca, el hijo de la chingada. Cobra vida y te dice, cómeme, hijo de tu puta madre. Estás una semana y una semana sin comer pan dulce, te acuestas y un pinche cuernito aparece. ¡A la verga! ¿Qué pedo? Amaneces rodeado de envolturas de Bimbo y chocolate así. ¿Qué pasó? Me atacaron. El pan dulce me vino a atacar. Entonces, el azúcar está cabrona. Pues no puedes prohibir azúcar, no puedes. Es como prohibir casi que el alcohol también. Y ya lo estás viviendo, ¿verdad? Lo estás experimentando en vida propia. Ni las empresas dulceras estarían felices y mucho menos la población. Entonces, fue así como en 1957, en Suecia, se empezó una campaña de concientización. Se invitó a las masas a lavarse más los dientes y que solo comieran dulces una vez al día, o sea, una vez a la semana y una vez al día. ¿Sí? Una vez a la semana, una vez al día, todos los que tú quieras. Ese era el eslogan. Así nació el Lördags Godis. Lördags significa sábado y Godis viene de dulce o de manjar. Entonces, sábado de dulces. El sábado de dulces, exacto. El sábado de dulces implicaba que los niños y los no tan niños que disfrutaban de todos los dulces que desearan, era como tal esperar nada más un día a la semana
y atragantarse de todos los dulces que comieran. ¿Cuántos te podías comer en un día? A lo mejor no muchos, quedabas así de, ya no quiero. Y entonces empezaron a, así, no que fuera ley, sino como de, a ver, empecemos. Vamos a esperarnos al sábado. Chécate, mídete, muévete, como aquí, ¿no? Ajá. Entonces quedó el chécate, mídete, muévete. O sea, y empezó a circular por la radio, o sea, en ese tiempo se escuchaba mucho la radio, entonces por eso mismo, pues como que fue viral la campaña. Y nada más con esa campaña, curiosamente, bien difundida, la salud dental mejoró. Tanto que al día de hoy es de los países con mejor salud general en todo el mundo. ¡Hola, Virgo! ¡Qué bueno! Ojalá y nosotros fuéramos así. Ay, aquí en el chécate, mídete, muévete, les vale verga. También en los. Creo que eso no se va a poder, chavo. Sí, porque les pintan dedo a los carteles que tienen una panza y hay muchas hamburguesas pintadas en la panza. Y es como de ¿cuántas te vas a comer, no? Y es como de ahí al lado la persona le dice unas 50 por. Sí, lo escriben con un plumón. Sí, no, aquí a la raza le vale madre, la verdad. O sea, no le interesa su salud. Mientras él pueda comer rico, no le interesa. La mera verdad. Uh-huh. Y pues bien, así termina la historia del experimento que dio origen al saber que efectivamente el azúcar da caries a nuestros queridos dientes. El experimento de Bipholm. ¿Te gustó? O sea, está interesante, pero sí le sufrí porque mi futura profesión pues se basa en evitar las enfermedades. La prevención es el punto, ¿no? De prevenir. Uh-huh. Pero en cuestión de ciencia muchas veces tenemos que poner los factores de riesgo en una persona o en cuestiones a veces de un animal para que suceda la enfermedad y entonces decimos, sí sucede así. Porque no nada más todo es observacional, no podemos observar sin tener algo controlado y ese es el punto de la ciencia. Y fue lo que sucedió aquí. Muy buena idea, mal hecha. mal ejecutada. Pues bien, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos. Ya saben que nos pueden encontrar en página de Facebook, en Science Beach Podcast. Y pueden encontrarnos también. Únanse al grupo de científicos, ahí les subimos muchas cositas bonitas. Ya saben que todos los links se encuentran en la caja de descripción. También pueden seguirnos en Twitter como science-beach-p o en Instagram como science-beach.p. Y en mi Twitter personal me encuentran como Dr. Diego Martí. Y pues ahí les vamos a estar subiendo varias cositas y varias imágenes de los dientes que no subí aquí. Varias imágenes muy interesantes. Así que pues quédense y ya saben, suscríbanse, denle a la campanita, denle like y compartan con sus estomatólogos preferidos. Lávense los dientes, por favor. Usen hilo dental. Usen hilo dental, enjuague bucal. Y lávense la buchaca. Las dos buchacas. Y hasta luego y bye. Bye.